Buenos días, profesor. Mi nombre es Felipe Figueroa y con mis amigos Daniel Martínez, Marco Valderrama y Luis Iribe le presentaremos acerca del Porfiriato. Villano, héroe o un simple personaje de su época, cada quien tiene su opinión respecto al daño o legado que dejó Porfirio Díaz en el país, tras haber gobernado durante más de 30 años y conseguir muchos logros para el país. Al principio de su gobierno se promovió la construcción ferroviaria por medio de concesiones a los gobiernos de los estados y a particulares mexicanos. Invirtió mucho en ese proyecto y sirvió mucho para el país, ya que fue un gran progreso. En 1880 se otorgaron 3 importantes concesiones a inversionistas estadounidenses con toda la clase de facilidades para la construcción e importación del material. Uno de sus mayores logros fue en el año 1911. El país contaba más de 20,000 kilómetros de vías ferroviarias, cuando en 1876 apenas existían 800 kilómetros. En todo el Porfiriato se construyeron de 7,136 a 23,654 kilómetros en cuestión de vías telegráficas. En tanto el sistema de correos, que durante todo el siglo XIX era atacado e intervenido por bandoleros, logró un relativo crecimiento con la paz de la época, puesto que se establecieron más de 1,200 oficinas de correo, ya que Porfirio Díaz mantuvo durante mucho tiempo la paz y no había muchos robos. Gracias a Díaz, las principales potencias extranjeras europeas, Inglaterra, Francia y Alemania, invirtieron en México, consiguiendo muy buenas inversiones de esos países con mucho dinero y prestigio. Entre los años 1874 y 1910, el valor de las exportaciones pasó de tener 27.5 millones a más de 146 millones de dólares. El dinamismo del sector se debió básicamente a las exportaciones de materias primas, en particular de minerales. A lo largo del periodo, Estados Unidos fue el principal mercado para las exportaciones del país, absorbiendo en casi todos los años más de la mitad de estas. Hacia finales del Porfiriato, las exportaciones disminuyeron con respecto a las importaciones, por lo que la balanza comercial se mostró desfavorable hacia la economía de México. Mediante los aranceles se favoreció la sustitución de importaciones en algunos rubros, principalmente en las manufacturas destinadas al consumo de los grupos urbanos. En contraste con esto, los bienes de capital y los granos básicos se agravaron muy poco. Dada su estructura arancelaria, México era a finales del siglo XIX uno de los países más proteccionistas del mundo. Durante la mayor parte del periodo, el peso mexicano tuvo una depreciación real debido principalmente a que el valor del peso estaba ligado al de la plata, mientras que el de las monedas de los países se encontraban ligadas al oro. Las leyes de colonización y las acciones de las compañías deslindadoras favorecieron la concentración de la tierra en pocas manos y el despojo de las propiedades muy comunes en los indígenas. La separación de los campesinos de su tierra contribuyó a formar una vasta legión de proletarios, cuya mano de obra libre disponía de medios de producción. En 1910, Porfirio Díaz emitió un decreto para la creación de la Universidad Nacional de México, que años después se convertiría en la Universidad Nacional Autónoma de México, más conocida como la UNAM, que en estos momentos está entre las universidades más prestigiosas de todo el mundo. Durante las fiestas del centenario de la Independencia de México, Justo Sierra presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para crear la Universidad Nacional de México, como dependencia agregada al Ministerio de la Instrucción Pública y Bellas Artes. La ley fue promulgada el 26 de mayo, y el primer rector universitario fue Joaquín Eguía Liz, de 1910 a 1913. El pánico bancario en Estados Unidos durante el año 1907 desencadenó una crisis económica mundial que afectó a México entre los años 1908 y 1909. Los empresarios, al verse obligados a minimizar su producción, créditos, insumos o mercados, tuvieron que sanear su nómina, reduciendo los salarios o despidiendo varios empleados. Esto ayudó mucho a todo el país, ya que se redujo mucho el desempleo y eso hizo que la gente se pusiera más contenta con las oportunidades que había en México. En conclusión, el tiempo que Porfirio Díaz estuvo de presidente, mucha gente piensa que era malo y que no apoyaba al país con su dictadura, pero fue uno de los mejores presidentes que han estado en el poder de México porque consiguió demasiadas cosas para avanzar al país. Si no fuera por él, probablemente seríamos un país menos desarrollado, con menos tecnología, empleos y menos educación.